Muy buenos días a todos, señoritas, jóvenes. Vamos a compartir las diapositivas. Y a continuación, vamos a pasar lista de asistencia, por favor. Bien, ¿se encuentra Brian Muñoz? Claro, presente. Gracias. ¿Se encuentra Jessica Lorena Caro de Jesús? Presente. Gracias. Ángeles Michelle Carrillo Salmerón. Presente. Gracias. Carla Castolo López. Presente. Gracias. Isabel Esmeralda Cedazo Mirón. Presente. Gracias. Daniela Fernández Cuauhtencos. ¿Eh? Daniela Fernández Cuauhtencos. No, güey, porque voy acá. Sí estoy, maestra. Presente. Sí, gracias. Buenos días. Se encuentra Anet Michelle Hernández Varela. Presente. Gracias. Aranza, ¿pudiera por favor cerrar su micrófono? Sí, profa. Gracias, gracias. Para que no se filtren los... Incrementa. Bien, entonces, López Sánchez Clara. Presente, profa. Gracias. Jessica Lozano Castro. Presente. Jessica, gracias. Después, Alex Alfonso Nava. Presente. Gracias. Wendy Ortega Ávila. Presente. Gracias. Después, Marilyn Belén Pérez Corona. A continuación, ahora sí, Aranza del Carmen Suárez Fuentes. Presente, profa. Sí, gracias, Aranza. Claudia Angélica Tlalpa. Presente. Gracias. Por último, Marjorie Zaguantitla Ávila. Presente. Gracias. Y nuevamente pregunto, ¿llegó Marilyn Belén Pérez Corona? No está Marilyn. Bien, entonces, pues vamos a iniciar con unos avisos. Los avisos, esta fecha está equivocada, qué barbaridad. Mejor lo cambiamos aquí, porque no es 29, es 26. Bien, entonces vamos a iniciar con unos avisos. Como tuvimos nuestra semana de conferencias, entonces ya no nos pudimos ver. Bueno, no se preocupen en ese sentido, evidentemente tienen su asistencia de la semana pasada. Ahora, respecto de la tarea número 2, ya no pude yo indicarles quiénes tienen la tarea 2. Lo voy a comentar para que ustedes ya no tengan duda, aunque yo ya envié su retroalimentación a la plataforma, de todos modos lo comento para que no exista duda. Bien, entonces, Brian tiene su tarea 2, Jessica Lorena tiene su tarea 2, Ángeles Michelle tiene su tarea 2, Carla Castolo tiene su tarea 2, Isabel Esmeralda tiene su tarea 2, Daniela Fernández tiene su tarea 2, Anet Michelle tiene su tarea 2, Jessica Lozano Castro tiene su tarea 2, Wendy Juliana tiene su tarea 2, Claudia Angélica tiene su tarea 2. De ahí en fuera, el resto de los compañeros que no mencioné, ellos o no presentaron la tarea o bien tuvieron mal elaborada la tarea. Entonces, es para su información. Por favor, las personas que no envían la tarea no tienen retroalimentación, evidentemente porque simplemente no hay nada que retroalimentar. Entonces, por favor, estas personas no esperen la retroalimentación, no hay tarea. Y respecto de las otras tareas que no fueron aceptadas, ya cada quien sabe, ya están los comentarios en la plataforma. Bien, si alguien no puede ver ese comentario,
Me avisa, excepto, repito, nunca lo van a ver los que no la entregan, ahí no hay comentarios. Bien, no hay tarea, no hay comentarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no hay duda, entonces vamos a pasar con la siguiente tarea. La tarea 3 no, o todavía tiene Profa, yo tiempo. entregué la tarea 3, la tarea 2. Pero cuando me diga yo, yo le pregunto, ¿quién es usted? Perdón, profa, Aranza Aranza, permítame. Suárez. Viendo. No, la tengo como no entregada. Es decir, en la plataforma no hay nada subido. Sí, Entonces, porque se la mandé. Bueno, a lo mejor no les No. llegó o no tenía datos, algo así, pero sí, pero sí se la- recuerde que esa la cuestión hice. yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Si la plataforma no me lo reporta, para mí no llegó. Bien, Mm, sí, no la tengo. bueno, gracias. ¿Pero de qué? Recuerden checar, bien. Es más, hasta les pedí, si tienen problemas, mándenlo con el profesor Jorge, que quede evidencia, pero si no lo hacen, pues yo ya no puedo auxiliarles. Bien. Ok, entonces, respecto de la tarea 3, hoy tienen que entregar su tarea 3. Por favor, les pido que revisen en su plataforma el horario de cuando vence, pero vence con fecha de hoy. Algunas personas ya me la entregaron y solamente a 5 de esas personas les he calificado su tarea. Jessica Lorena tiene su tarea 3, Ángeles Michel tiene su tarea 3, López Sánchez Clara tiene su tarea 3, Jessica Lozano tiene su tarea 3 y Claudia Angélica tiene su tarea 3. Entonces, ellas se adelantaron en enviarla, yo me adelanté a calificarla. Sin embargo, todavía pueden enviar su tarea sin ningún problema. Recuerden, si tienen duda con la plataforma, yo les he pedido, mándenle una copia extra al correo, o a lo mejor es mucho abuso, ¿no? Al WhatsApp del profesor, del licenciado Jorge. ¿Bien? Entonces, así nosotros podemos evidenciar que realmente la plataforma no guarda sus cambios, o a lo mejor sí los guarda, pero ustedes a lo mejor no aprietan ahí un botón, no lo sé, y para qué vamos a investigar, ¿no? Entonces, si tienen esa duda, márquenle ahí una copia, ¿no? Al licenciado Jorge, él ya les había comentado, se había ofrecido muy gentilmente. Evidentemente, esa copia tiene que ser dentro del horario de vencimiento, es decir, que no sea extemporánea, porque si le envían extemporánea, pues no se las vamos a contar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser antes del horario, cuando existan fallas muy, muy graves en su sistema que no se han querido restablecer. La recomendación, recuerden, es no la envíen una hora antes, ¿no? Porque como mala suerte, nos falla el internet, se apaga la computadora y no es burla, o sea, a mí me ha pasado. Entonces es extremadamente angustiante que yo todavía tengo tiempo, quiero hacer uso de ese tiempo y otro tipo de cuestiones que no podemos controlar nos fallan. Bien, entonces esa es la recomendación, por favor. Todavía tienen tiempo entonces para enviar la tarea 3, pero no se vayan a confiar, ¿ok? Entonces, siguiente, nuestro examen será el día 4 de noviembre, por favor. Ya no vamos a tener más tareas, es decir, estas son todas las tareas que van ustedes a tener porque ya no nos da tiempo. Estoy calculando que el 2 de noviembre es un día inhábil, excepto que nos dieran la otra indicación, pero el 2 de noviembre está marcado en el calendario como inhábil. Entonces, solo tendríamos las clases de este día lunes 26 y el miércoles 28. Bien, entonces, por eso nada más manejaríamos 3 tareas. El siguiente lunes 2 de noviembre es inhábil y entonces el examen sería el miércoles 4 de noviembre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las fechas? Bien, entonces, esta semana, el día 29,
ustedes tendrán, por favor, que elaborar el examen rápido 2. Bien, recuerden, el examen rápido 2 es el 20% de su calificación o 2 puntos. Entonces, el examen rápido va a ser el día 29. Lo voy a programar como usualmente a las 6 de la tarde. ¿Cuántos minutos va a durar? Durará los mismos minutos que equivalgan a número de preguntas. Por lo general, a lo mejor son 8, a lo mejor son 10, es cortito. Bien, entonces eso es lo que va a durar, por favor. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas? Ok, entonces... No, maestra. Perfecto, gracias. Entonces, si no hay dudas, esos serían todos los avisos para que retomemos nosotros nuestra clase. Por favor. Entonces, nada más en su tarea 3, quienes no las han enviado, recuerden, por favor, revisarme bien la rúbrica. La conclusión, recuerden, no es o no requerimos que coloquen me gustó mucho la tarea, aprendí mucho, sino que me digan que aprendieron, ¿no? Entonces, aprendí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Yo desconocí esta situación. Entonces, eso es lo que refleja el pensamiento. Bien, por favor. Su objetivo, su procedimiento, chéquenme por favor su ortografía. Les suplico gentilmente que cuando Word nos marca subrayado con azul o rojo, se tomen el tiempo de quitar esas rayitas, ¿no? Omitiéndolas, le dan clic derecho y se omite, lo justifican y ahí en la plataforma hay unos ejemplos de unas tareas que han enviado algunos de nuestros compañeros, compañeras, y pueden verlos como ejemplo, ¿bien? Para que ustedes puedan tener una mejor idea. Bien, entonces, continuamos con nuestra clase. Por favor, le voy a preguntar a Claudia. Claudia, la última clase que nosotros tuvimos, nos quedamos hablando, Claudia, sobre cómo redactar un escrito de petición. ¿En eso nos quedamos, Claudia? Sí, profesora. Muchísimas gracias. Entonces, más adelantito vamos a redactar un escrito de petición. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque pues no acaba de dar las indicaciones. Recuerden entonces rápidamente que el escrito de petición lo vamos a fundamentar, es decir, vamos a tomar como base el artículo 8 de la Constitución, recordando que no es repetir o transcribir el artículo 8, sino solamente mencionarlo. Al mismo tiempo se menciona el nombre de la autoridad a la cual queremos dirigir una petición y el cargo de esa autoridad. Entonces, básicamente quedaba así. Bueno, aquí era el ejemplo. Bien, hablábamos sobre cuestiones de seguridad. Tenemos que investigar quién es el secretario de Seguridad Pública, cómo se llama ese secretario de Seguridad Pública. Bien, después entonces les dije que como cuando nosotros conocemos a una persona y nos presentamos con ella de forma cortés y gentil, verbalmente, es exactamente lo mismo. Nos vamos a presentar con esa autoridad de forma cortés y gentil, pero evidentemente siguiendo una estructura. La estructura era presentarme de inicio con mi nombre, darle algunos datos donde me puede localizar esa autoridad, pues porque debemos de tener una comunicación, ¿verdad? Entonces, doy datos como mi domicilio, mi correo electrónico, mi número telefónico, puede ser el de casa, puede ser el de mi celular, ¿bien? Y entonces, finalmente, después de dar estos datos, cerramos, ¿no? Ante usted con el debido respeto, comparezco, es decir, estoy aquí presente, sí, de forma escrita, pero estoy presente y le expongo, es decir, le vengo a platicar lo que a mí me pasa. Eso ya lo habíamos comentado. Después dijimos que a continuación lo que tenemos que escribir es que por medio de
este escrito, del presente escrito, ahí es donde entra el artículo 8 de la Constitución. Después del artículo 8 de la Constitución viene una palabra que dice solicito. ¿Qué es lo que le solicita? Y entonces ya cada uno de ustedes deberá escribir lo que le solicita a una autoridad. Algunos de sus compañeros en otro semestre tengo la impresión de que ya hicieron este escrito, entonces ya tienen un poquito de práctica. Bien, entonces solicita lo que le quieren pedir a esa autoridad. Bien, es algo breve, sencillo, y la cuestión es que sea interesante. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿bien? Entonces, manejé el tema de seguridad pública, bueno, porque es un tema que todos ustedes, en mayor o en menor sentido, pues manejan, saben cómo es el pulso de nuestra sociedad convulsionada por tanta delincuencia. Bueno, cuando ustedes ya solicitan mayores rondines, mayor número de patrullas, capacitación a la policía, etcétera, etcétera. Cuando ustedes ya pidieron todo esto, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí, en esta diapositiva con letras negras, dice qué es lo que vamos a hacer. Dice, a continuación voy a terminar haciendo, subrayando, ¿no? Eso es haciendo hincapié, es decir, precisando, repitiendo, haciendo hincapié en mi petición y firmo con mi nombre. Entonces, esa parte que está en negro, bueno, es una explicación, esa no la vamos a poner en el escrito de petición. Vamos a cerrar así, después de lo que ya le pedí, entonces vamos a cerrar así, como está en azul. Por lo anteriormente expuesto y fundado legalmente a usted, maestro, aquí mire, aquí no cambié el nombre, pero aquí viene el nombre de la autoridad, ¿bien? Entonces aquí es el nombre del almirante, ¿bien? Entonces, aquí por favor decimos por lo anteriormente expuesto, fundado y legalmente expresado a usted, almirante, con el debido respeto, atentamente solicito. Aquí muchos escritos que piden muchas cosas se empiezan a enumerar. Número 1, solicito esto. Número 2, solicito esto. Número 3, solicito esto. Y es como una especie de resumen de todo lo que se pidió. En este caso, como es un escrito muy corto, entonces nada más nos vamos a concretar a escribir único. ¿Qué es lo que le estoy solicitando con mucho respeto? Que me dé lo que yo quiero, porque creo que es mi derecho. Así. Lo vamos a transformar en una expresión más formal. La expresión de deme a mí lo que yo quiero porque es mi derecho, lo vamos a transformar en acordar de conformidad el contenido del presente escrito por no ser contrario a derecho. Entonces, esa expresión significa coloquialmente, deme lo que quiero, por favor. No es nada ilegal, pero no lo podemos manejar como con un lenguaje, no es que sea inapropiado. Lo que pasa es que, de acuerdo con un estilo de redacción del abogado, bueno, se tiene que ajustar a cuestiones más concretas, más específicas, más directas. Bien. Siguiente. Cerramos, protesto lo necesario y ahí colocamos la fecha. Bien. Y finalmente ya colocamos hasta abajo el nombre de quien está solicitando algo y la firma. Bien. Entonces, así es como se debe de cerrar un escrito de petición. Bien, algo, digamos, sencillo. Las demandas, las denuncias son exactamente eso, escritos de peticiones. Le van a pedir a un juez algo, le van a pedir a un ministerio público algo. Bien, entonces, así es como ustedes pueden ir iniciándose en la elaboración de los escritos legales, haciendo un pequeño escrito de petición. Bien, entonces, si ya copiaron más o menos la fórmula o el sentido, aquí, ¿alguien tuviera alguna duda? Si no hay duda, entonces vamos a comentar
sobre los mismos temas de sujetos procesales, partes procesales, vamos a comentar lo que es una víctima, lo que es un ofendido, lo que es un imputado y lo que es una denuncia y una querella. ¿Por qué? Porque en clases pasadas habíamos nosotros establecido quién fue un actor, quién fue un demandado y qué era una demanda. Bien, entonces ahora vamos a continuar con otros términos. Por favor. Repito, seguimos manejando el tema de sujetos procesales, partes procesales. Bien, entonces, aquí voy a iniciar con la víctima o el ofendido. Bien, la víctima o el ofendido no son precisamente la misma persona. Bien, hay una diferencia entre quiénes son la víctima de un delito y quién es el ofendido en un delito. Aquí tenemos la víctima. La víctima es aquella persona que resiente de manera directa un daño causado por la comisión de un delito. Esa es la víctima. ¿Bien? El ofendido es aquella persona que de manera indirecta se ve afectada por la comisión de un delito. Permítanme ponerles un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de alguien que muere asesinado, alguien que es privado de la vida, la persona que resiente de manera principal en su cuerpo por la comisión del delito, pues es la persona que fallece. Bien, esta es la víctima, la persona que muere. ¿Quiénes son los ofendidos? Aquellos que también les afecta la comisión del delito, pero no de manera directa. Luego entonces los deudos, los familiares, los hijos, los hermanos, la esposa, el esposo de esa persona que fue asesinada, también resienten mucho esta pérdida y muchas veces estos propios familiares son los que se convierten en los personajes principales para perseguir a la persona o las personas que privaron de la vida a su ser querido. El difunto, pues evidentemente ya no puede hacer nada. El Estado de todos modos tiene la obligación, bien, de perseguir a aquella persona que asesinó a este hombre o a esta mujer. Pero finalmente los que se convierten aquí en personajes principales para la persecución y presión del Estado, ¿no? Son los que están insistiendo, pues son los ofendidos, ¿no? La Ley General de Víctimas habla de ellos como víctimas indirectas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra explicación. Aquí está. Entonces, por esto esta diapositiva decía que en el caso de la comisión de delitos, hablamos de víctimas y ofendidos. Víctima es la persona que de manera directa es afectada por el delito. Por un delito de fraude, por un delito de violación, por un delito de secuestro, por un delito de feminicidio, etcétera, etcétera. El catálogo de delitos pues es desafortunadamente inmenso. El ofendido entonces es aquella otra persona que de manera indirecta sí resiente el delito, pero no como en el caso de la víctima. Bien, entonces, aquí, continuando con esto mismo, establecemos la figura de el imputado. Bueno, el imputado finalmente es aquel que es señalado por el Ministerio Público como un posible autor de los hechos que son constitutivos probablemente de delito. Bien, entonces es aquella persona señalada como posible, es decir, no hay la certeza todavía de que haya cometido esos hechos constitutivos de delito, sino que hay una probabilidad, es posible, o que cometió ese delito o que participó en la comisión de hechos constitutivos como delito. Bien, ese es el imputado. Entonces, básicamente el imputado
tiene varias denominaciones, ¿no? Es aquel que la propia Constitución le llama como indiciado, por decir, ¿no? El imputado es el indiciado. Entonces, es esta persona que probablemente cometió un delito y hay que demostrarlo. Entonces, el concepto actual es el de imputado. Y ahí tenemos, ¿bien? Ok, bueno. Luego tenemos aquí otra parte importante que hay que aclarar. ¿Quién es el Ministerio Público o el fiscal? ¿Verdad? Actualmente estamos más familiarizados con el concepto de fiscal. Ahorita lo checamos. Bueno, el Ministerio Público es una autoridad. El Ministerio Público, lo que hay que conocer de él es que como autoridad representa a una sociedad. Bien, entonces el Ministerio Público es un servidor público. Ese servidor público representa los intereses de nosotros como sociedad. Es decir, el Ministerio Público trabaja con el único objetivo de ayudar a las víctimas de los delitos, a los ofendidos de esos delitos. Entonces, el Ministerio Público es el antagónico, es decir, es la parte opuesta o contraria de todos aquellos victimarios, todos aquellos que cometen delitos, todos aquellos que infringen la ley, ¿bien? Es decir, es el opuesto del imputado. Entonces, siempre está de un lado el Ministerio Público que trata de acreditar o trata de demostrar que hay una persona que comete delitos y evidentemente esa persona que comete delitos pues debe ser castigado o castigada. Entonces el Ministerio Público es el abogado de la víctima. Pero nótese aquí que nosotros ya analizamos unos conceptos de licenciado en Derecho y abogado. Luego entonces, ¿qué tanto existirán ministerios públicos que no son abogados de la víctima? Es decir, que solamente fungen con su título de licenciado en Derecho. Nosotros ya hemos comentado, ¿no? Que el abogado es aquel que defiende a capa y espada, con todo, con una pasión en el sentido de amor hacia la justicia, la igualdad, la equidad. Entonces va a luchar por proteger a la víctima. Sin embargo, encontramos muchas veces que hay ministerios públicos que están como derrotados en cuanto al ánimo, ¿verdad? O sea, el ánimo está como decaído, derrotado, y entonces no ven a la víctima como un abogado, sino que la ven como una persona molesta, la ven como una persona que ha sufrido, pero que él es ajeno a ese sufrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces ahí encontramos la explicación por qué los ministerios públicos, como tantas muchas otras autoridades, son indolentes, ajenas al dolor de las personas que deben defender, o mejor dicho, para eso se les paga, ¿bien? Se les paga para que puedan hacer una correcta defensa de la víctima. Por eso ahí dice, es el abogado defensor de la víctima. No podemos negar que hay muchos ministerios públicos pues que no les gusta pues su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, eso yo creo que atiende a otros temas. Entonces, estos ministerios públicos también se les conoce como fiscales, ¿bien? Permítanme tantito, aquí está. ¿Por qué es que se les conoce como fiscales? Bueno, se les conoce como fiscales. Anteriormente no se les denominaba fiscales, se les denominaba únicamente ministerios públicos. Pero en el 2014 hubo una reforma para que la institución del Ministerio Público se organizara, se llamara, se transformara en fiscalías. Bien, entonces es exactamente lo mismo. Los ministerios públicos son fiscales o los fiscales son ministerios públicos.
Bien, entonces ahí no hay ningún tipo de, digamos, de problemática. Son exactamente lo mismo y el fiscal sigue siendo el abogado defensor de la víctima. Bien, pero esa es la razón de por la cual escuchan o Ministerio Público o Fiscal o fiscalías o ministerios públicos, ¿verdad? Esa es la razón. Los ministerios públicos pueden ser ministerios públicos contratados por el Estado de Puebla contrata sus ministerios públicos, o también la Federación, el gobierno federal, contrata ministerios públicos federales. Es decir, esta división nada más atiende a niveles de gobierno. Bien, entonces, les recuerdo que los niveles de gobierno son municipal, son estatal y son federal. Es decir, en nuestro país existe una división en la República Mexicana de competencias por parte de los asuntos que van a manejar las autoridades. Bien, entonces, ¿cuál es un ejemplo muy sencillo? El ejemplo muy sencillo es, si en mi calle, yo vivo en una calle donde no hay alumbrado público, y entonces nunca ha habido alumbrado público, ¿no? Están los postes, pero están pelones, perdón por la expresión. No hay luminarias, ¿no? Entonces yo hago un escrito y se las pido al presidente de la República, ¿no? Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en mi calle, yo vivo aquí en el municipio de Puebla, en la colonia, no sé, Amaluca, ¿no? Y no porque no haya luminarias, es lo primero que se me ocurrió. Entonces vivo en Amalucan y aquí, pues eternamente, ¿verdad? Hemos padecido de falta de luminarias. ¿Qué significa esto? Esto es una petición descabellada. Esto reflejará, no lo tomen a mal, es parte de la ignorancia, de desconocer que existen niveles de gobierno. Es decir, yo si vivo en Amalucan y no tengo luminarias, no tengo alumbrado público, ese asunto no le corresponde conocerlo ni resolverlo el presidente de la República. Bien, no le corresponde. ¿Se lo puede pedir? Pues pídaselo, pero ¿sabe qué? Nada más pierde tiempo, dinero y esfuerzo. Es como pedir algo que no nos corresponde a alguien que no tiene el derecho de darlo, ni la obligación, mejor dicho. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que el hecho de que mi calle no esté iluminada le corresponde al gobierno municipal. Entonces, exíjale usted al gobierno municipal. La colonia Amalucan hay que ver dentro de qué municipio se encuentra. Si se encuentra en el municipio de Puebla, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle a la presidenta municipal que nos dé luminarias y hay que investigar el nombre de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. ¿Bien? Entonces, así tenemos que ir manejando nosotros los niveles de gobierno estatal, municipal o federal. En ese mismo sentido se van a dirigir los escritos. Bien, entonces sí es un tema que requiere mucha precisión, demasiada precisión. Es parte de su futuro trabajo, ¿bien? Si ustedes pensaban que de por sí el dominio de las leyes es complicado, ahora agreguen que tendrán que conocer dentro de qué nivel de gobierno va a caer un asunto y a quién le van a pedir la solución de ese asunto. Entonces es como un trabajo extra, van a tener que investigar. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí tenemos el Ministerio Público. El Ministerio Público, nada más comentar, es un órgano autónomo, es decir, explicar que no depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Legislativo y no depende del Poder Judicial. Es completamente autónomo en cuanto a su manejo y funcionamiento. Bueno, ya no nos vamos a adentrar más en el Ministerio Público.
Ahorita vamos a explicar qué es una denuncia, pero para que yo pueda explicar qué es una denuncia, vamos a manejar todos estos elementos que acabo de explicar. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene una duda? Bueno, entonces, miren, vamos a explicar qué es una denuncia. Ya ustedes saben qué es una demanda. La demanda es diferente de la denuncia, ¿bien? Entonces, este concepto se utiliza exclusivamente para referirse a la materia penal. Bueno, hay algunas excepciones en cuestiones civiles, pero no las vamos a explicar. Bien, es como la denuncia del intestado, pero eso lo dejamos aparte. Generalmente se aplica para la materia penal. ¿Y qué es la denuncia? La denuncia es un concepto muy sencillo. La denuncia significa lo siguiente. Significa que cada uno de ustedes puede ser o puede presenciar la comisión de un delito. Es posible, ojalá que no les toque, porque no es algo agradable. Pero entonces pensemos que en Puebla existen muchas personas, muchos ojos, mucho nivel de población y entonces todos miran a todos. Luego entonces, la denuncia es anunciar una noticia de que se ha cometido un delito. La denuncia es una persona que vio que se cometió un delito, que sabe que se está cometiendo un delito, lo comunica. Pero no lo comunica como una especie de chisme, o sea, no lo va a comunicar en las redes sociales. No lo va bueno, lo puede hacer, pero eso no sería una denuncia de tipo legal, ¿no? Lo va a comunicar a aquella autoridad que se encarga de perseguir a los delincuentes, de investigar qué personas han cometido un delito, si han cometido ese delito y solicitar un castigo. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender que esa autoridad que persigue el delito es el agente del Ministerio Público. Bien, la autoridad encargada en México de perseguir a los delincuentes es el agente del Ministerio Público. Esa es la tarea de los agentes del Ministerio Público. Entonces, todos nosotros podemos comunicarle a un agente del Ministerio Público que se ha cometido un delito. Ustedes pueden escoger cómo lo comunican al agente del Ministerio Público. Puede ser de forma verbal o puede ser de forma escrita. Es decir, existen estas dos opciones. Yo constituirme, es decir, ir físicamente hasta la fiscalía, ante la agencia del Ministerio Público, ir y pues preguntar por el Ministerio Público, ¿no? Vengo a buscar a la gente del Ministerio Público porque sé que se está cometiendo un hecho que para mí es delito, para mí. Entonces, quiero venir a comunicárselo, que él me oriente, ¿no? Él con toda su experiencia, pues va a saber si es un delito, si no es un delito, y él me puede orientar, pero de momento quiero que esto ya no siga ocurriendo. ¿Qué es esto? Es una parte de algo que está muy olvidado, francamente. Lo que está muy olvidado es el deber cívico o el deber ciudadano. Es decir, el deber cívico o el deber ciudadano es lo siguiente. Cuando yo sé que algo está mal, yo tengo que comunicarlo a aquella autoridad que puede remediar eso que está mal, que puede prevenir, que puede evitar que continúe eso que está mal. ¿Qué pasa si yo no denuncio? Bueno, si no denuncio, lo voy a expresar así muy crudamente. Si yo sé que hay algo que está mal y no aviso de eso que está mal, me convierto en cómplice, un cómplice silencioso. Significa que, aunque es muy crudo, la verdad, nosotros como sociedad nos convertimos en facilitadores del delito.
nos convertimos en una especie de autómatas que vemos que hay algo mal, pero que decidimos voltear hacia otro lado, que decidimos restarle toda importancia, cuando en realidad nos estamos condenando nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esas redes criminales crecen y crecen y crecen. Yo entiendo que ustedes me van a decir que actualmente es peligrosísimo denunciar y yo no voy a insistir en que no es cierto. Es muy cierto. Pero, ¿qué tanto los niveles de criminalidad crecieron? Precisamente porque hace tiempo las personas pues no tenían esta como cultura de la denuncia, cultura de prevenir que se enquistaran y siguieran creciendo las redes delincuenciales. Y claro, evidentemente, pues también malas autoridades. Entonces se juntó, perdón, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se juntaron las malas autoridades y se juntaron los ciudadanos apáticos, indolentes, sin conciencia cívica, y bueno, entonces hoy por hoy tenemos un problema, una papa caliente, ¿verdad? Nadie la quiere y quema bastante. Entonces, ¿qué es esto? Esto son problemas sociales y es hablar de la denuncia, ¿no? Es el hecho de que alguien le avise al Ministerio Público de forma escrita, es decir, cuando dice aquí que de forma escrita significa que ustedes deben de redactar un escrito de petición. ¿Qué le van a redactar al Ministerio Público? Le van a pedir que investigue a tal persona que vive en tal casa, que se encuentra en tal lugar, porque ustedes que han visto, ahí van a narrar lo que han visto. ¿Qué es esto? La denuncia es un escrito de petición. Le van a decir, oiga, vi esto y pido que investigue, porque ahí pasan cosas terribles, ¿no? ¿Qué es esto? Es un escrito de petición. Al final de cuentas, la denuncia es un escrito de petición. Entonces, lo pueden hacer también de manera verbal, escrita o verbal. Bien, entonces aquí nada más quisiera yo preguntar, antes de que yo siga explicando, ¿qué piensan que es mejor? ¿Hacerlo de forma escrita o hacerlo de forma verbal ante la gente del Ministerio Público? Si alguien me quiere responder y si no, bueno, si nadie quiere, pues yo ya pregunto. Ahora sí que al azar, ¿no? Vamos a ver. Daniela, ¿usted qué piensa que puede ser mejor? ¿Hacer una denuncia verbal o escrita? Daniela, ¿me escucha? ¿Está presente con nosotros, Daniela? Ok, entonces, si no está Daniela, por favor, ayúdeme, Michelle Carrillo. ¿Qué piensa que sea mejor? ¿Tampoco está Michelle Carrillo? ¿No? ¿Tampoco? ¿Ya regresó Daniela? ¿Tampoco? Bueno, entonces Maestra, disculpe, ¿lo podría repetir, por favor? No la ¿quién escuché muy está bien. hablando? ¿Quién es? Perdón. Daniela. Daniela, ¿por qué no estaba? Sí, lo que pasa es que le escuché entrecortado y no. Ok, cuando sea eso avíseme porque si no, le voy a tener que poner falta si no están. Ok, voy Daniela, le repito, nada más déjeme, Ángeles, ¿está presente? Sí, profa, perdón, pero igual le escucho así entre medio cortado. Ok, gracias. ¿Todos me escuchan entrecortada? Y lo pregunto para que yo me salga de la sesión y me vuelva a meter, porque si no, pues me van a escuchar muy mal. Sí, profe, de repente se escucha un poco cortada. Ok, bueno, cuando sea eso, avísenme, porque si no, los perjudicados son ustedes, ¿verdad? Entonces voy a hacer algo. Me voy a salir para ver si se mejora. Por favor, ahorita regreso. Sí, maestra. Sí, gracias.
Bien, ¿qué será? ¿Que aquí me escuchan mejor? ¿Me escucharán mejor o no? ¿O me escuchan igual? Sí, profe, ya un poco mejor. ¿Parece que mejor? Sí. Ok, ¿sirve que hable más lento? Sí, maestra, por favor. Ok, bueno, perfecto. Entonces, Daniela, le pedía por favor que usted me ayudara a que me contestara personalmente qué piensa, si es mejor hacer una denuncia de forma verbal o de forma escrita ante un ministerio público. De forma escrita. Gracias. Ahora, Ángeles, misma pregunta. Ángeles Michel. Sí, igual opino que de manera escrita. Bien, muchas gracias. La verdad es que es muy buena idea hacerlo de manera escrita, básicamente porque al momento de redactar, pues quien tiene la habilidad de redactar puede hacer una mejor denuncia. Bien. Sin embargo, también es posible que quien tenga la habilidad de expresarse verbalmente también lo pueda hacer así. Resulta que las personas cuando denuncian lo pueden hacer de forma verbal o escrita y no necesitan ser expertas. Bien, cualquier persona puede denunciar. Se supone que el agente del Ministerio Público es aquel que tiene que orientarle, asesorarle de qué es lo que se tiene que narrar específicamente. Sucede que lo que nos pasa muchas veces es que las personas al momento de denunciar por su falta de experiencia, ¿no? En estos asuntos legales, cuentan todo, ¿no? Prácticamente como cosas irrelevantes. Eso es lo único que dificulta, ¿bien? Pero de ahí en fuera lo pueden ser de forma verbal o escrita. Y recuerden, la forma escrita no requiere que cansemos ni agotemos al que nos lee, porque no es una telenovela o no es una novela. Bien, entonces no tiene que tener 300 páginas, tiene que ser muy directa, muy precisa. Bueno, entonces, en esta denuncia, es esta comunicación, dice ahí, de la realización de un hecho o de una omisión que la ley señala como delito. Bueno, entonces, básicamente lo que nos puede orientar es que estos actos que se realicen, lo que significa que sean denunciados es que pongan en peligro la vida, la libertad, el honor, pongan en peligro a la sociedad. Y por lo tanto es imperioso que nosotros como ciudadanía lo comuniquemos al agente del Ministerio Público. Las denuncias tienen la característica de que se perseguirán de oficio. Esta es una expresión muy recurrente escuchar. Hay delitos que se persiguen de oficio. ¿Qué significa esto de que hay delitos que se persiguen de oficio? Ahí entre paréntesis les escribí qué es lo que significa esta expresión. Significa que el agente del Ministerio Público tiene la obligación de perseguir a los delincuentes. Les puedo dar un ejemplo. El ejemplo muy sencillo es este, y es, creo yo, exageradamente sencillo. Cuando existe una mujer que caminando en la calle, de momento
la jalan, la meten en una casa y la violan sexualmente, ¿no? Es asaltada sexualmente, la viola. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las violaciones son un delito de aquellos que son tan graves que los ministerios públicos tienen la obligación de investigar a fin de determinar quién es esa persona que está violando mujeres. ¿Bien? Entonces, cualquier persona, no necesariamente la víctima, a lo mejor la víctima está muy asustada, la víctima no quiere problemas, la mujer, y no quiere denunciar, pero algún vecino vio esto, ¿no? Caminando, vio que metieron a la muchacha, se esperó, le habló a una patrulla, al poco rato que llegó a la patrulla, pues ya salió la muchacha, pero ya era muy tarde. Entonces, la muchacha no quiere denunciar, pero el vecino sí quiere denunciar. Entonces, el Ministerio Público no puede decir, no, señor, usted no es la persona a la cual asaltaron sexualmente. Usted no puede presentar la denuncia. Que venga la mujer que tristemente fue violada. Eso no lo puede hacer el agente del Ministerio Público. ¿Bien? El agente del Ministerio Público tiene que recibir esta denuncia y tiene que investigar quién es esa mujer. Probablemente si encuentran a esa mujer, hable con ella y quiera denunciar a esa mujer. Y si la mujer no quiere, aún así el Ministerio Público tiene que investigar quién es esa persona que viola mujeres que jala de la calle. Porque básicamente estas personas pues, son un peligro para cualquiera. Y yo me atrevería a decir que no solamente para mujeres, también se pueden violar caballeros, ¿no? Entonces, es un peligro esta persona en este ejemplo. A lo mejor si fue un ejemplo muy trivial, ¿no? Entonces, esto significa que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, aunque a veces las pobres víctimas no lo quieran hacer, ¿bien? Él tiene que hacerlo por ese tipo de consideraciones, porque los hechos que se cometen son tan graves que nos van a afectar a todos o a todas, ¿bien? Entonces, en el mismo sentido, ahora imaginemos, ¿qué pasa si hay un matrimonio? ¿Y qué pasa si el esposo le impone todos los días cópula a su esposa y la viola? Todos los días. Y entonces la mujer, la esposa, pensando que le da prioridad al matrimonio, a los hijos, y una serie de consideraciones que son, bueno, válidas para algunas mujeres, no quiere denunciar a su esposo. No se imagina esta esposa ir ante una agencia del Ministerio Público y decir que el esposo todos los días la violenta sexualmente. La esposa no lo toma como una opción posible. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Estos casos son diferentes. Cuando un esposo violenta sexualmente a una esposa o a la inversa, puede ser, este tipo de delitos, son delitos, no se denuncian, se elabora una querella. Eso es otro concepto, lo vamos a dejar más adelantito, ¿bien? Pero sigue siendo violación y si el Ministerio Público llega, por ejemplo, la suegra y le dice, oiga, agente del Ministerio Público, vengo a denunciar a mi yerno, porque fíjense que todos los días viola a mi hija. El agente del Ministerio Público le tiene que decir, discúlpeme, señora, lamento lo que le pasa a su hija, le podemos ofrecer algún tipo de asesoría médica, psicológica, pero usted no puede presentar una denuncia porque usted no es la afectada, tiene que venir la esposa, su hija, la que es violentada sexualmente. Entonces va a decir, pero ¿cómo es posible que usted no me quiera recibir mi denuncia? El Ministerio Público le tiene que decir, es que estos son delitos que no se persiguen a través de una denuncia. Lo siento, señora.
tiene que venir su esposa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo que voy a explicar a continuación. Perdón, aquí. Significa que hay otro concepto. El agente del Ministerio Público va a manejar el concepto de delitos que se persiguen a través de denuncia y delitos que se persiguen a través de querellas. ¿Bien? ¿Qué es una querella? Bueno, la querella es muy parecida a la denuncia, pero con una característica que la distingue de la denuncia. Querella y denuncia no son lo mismo. La querella también es un concepto que se utiliza única y exclusivamente en materia penal. ¿Bien? Ahora, la querella, ¿qué es? Es lo mismo, es la comunicación, es hacerle saber de forma verbal o de forma escrita a la gente del Ministerio Público que se está realizando un hecho o una omisión que la ley señala como delito. Pero aquí hay una diferencia. Esta es la diferencia. Ese delito única y exclusivamente daña a la persona, a una persona en específico o particular. Únicamente, repito, se daña a la persona que sufre como víctima del delito. Ejemplo, en este caso, el matrimonio que estamos comentando que violenta sexualmente a su esposa, resulta que ese esposo solamente viola a su esposa. El señor no es un violador que vaya por la calle y violente sexualmente a todas las mujeres. Lo que pasa es que el esposo cree erróneamente que es su obligación de su esposa como un deber conyugal, es su deber siempre, el tiempo que quiera, las veces que quiera, pues sostener relaciones íntimas con él. El esposo cree que es la obligación de la esposa y la esposa no quiere, pero el esposo cree erróneamente que hace bien, que hace lo correcto, porque están casados. ¿Existirán este tipo de pensamientos aún? Claro que existen. Entonces, lamentablemente, la esposa sufre esta violencia sexual por una cuestión de que el esposo desconoce tal vez que es un delito. O él piensa que no debe ser un delito porque es el esposo y tiene todo el derecho. Además, él mantiene la casa y la esposa para eso está. Entonces, ¿qué significa? El esposo no es un delincuente que viole mujeres, ¿no? El esposo está pensando que ejerce un derecho que ni tiene. Y por eso él lo hace y se cree con la autoridad. Entonces, el esposo es un peligro, pero solamente para su pobre esposa. Entonces, esto significa que hay delitos que solamente afectan a ciertas personas específicas por cuestiones muy específicas, como la que acabo yo aquí de narrar. Entonces, ¿cuántos matrimonios nosotros conoceremos o nos hemos enterado de que les pasa así? Y así viven, ¿no? O sobreviven. Y entonces nosotros no podemos hacer nuestra buena obra y decir, yo voy a ayudar a mi prima, ¿no? Pobrecita. Yo voy a ir ahorita y voy a denunciar a su marido porque es un hombre malo. Y entonces ahorita me voy a denunciarlo ante la agencia del Ministerio Público. Cuando lleguemos, el agente del Ministerio Público nos va a decir, ya saben, ¿no? Lamentamos mucho que suceda esto con su prima, en su familia, pero es un delito que se persigue a través de la querella. Significa lo siguiente, necesito que venga su prima y que se querelle en contra de su esposo, es decir, que lo acuse. Pero ¿qué nos encontramos muchas veces? Que a lo mejor esta esposa, esta prima, lo ama demasiado o no quiere el escándalo o no aguantaría la vergüenza de que todo el mundo se enterara. A lo mejor ella depende económicamente del esposo, no tiene a dónde ir, tiene muchos hijos.
Y entonces la esposa dice, no, o sea, sí, sufro mucho, pero sufriría más sin tener dónde dormir y sin mis hijos también que comer. Entonces, estos son, pues, dramas humanos reales que finalmente sí trastocan a la materia legal. Entonces, aquí siempre existirán delitos que se van a perseguir a través de la denuncia y que se van a perseguir a través de la querella. Ese es otro de lo que ustedes tendrán que aprender en el transcurso de su vida como abogados. ¿Qué delitos son de oficio y qué delitos son de querella? Ajá. Entonces, bueno, eso, como una vez me preguntaba Brian, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, le diría, espéreme tantito, cuando usted curse Derecho Penal 1 y 2 y Procesal Penal, ahí el profesor pues, va a informarle un poco más. Bien, entonces, esa es la diferencia entre la denuncia y la querella. Bien, entonces, vamos a preguntar si lo pude transmitir bien. Jessica, ayúdeme. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia y querella? Jessica, Lorena. ¿Me escuchan? Sí, Jessica, la escuchamos. Bueno, pues para mí, por lo que yo entendí, es que la diferencia entre una denuncia y una querella es que en la denuncia es cuando una persona puede afectar a más de ciertas personas. En la querella es cuando solo se puede afectar a una persona específica. Bien, estuvo muy bien su definición. Yo aquí noté que estoy omitiendo una explicación y me di cuenta gracias a usted, pero usted está muy bien, ¿eh? Usted está perfecto. Bien, les voy a dar el tip, ¿no? O les voy a dar la clave de cómo ustedes van a detectar cuando sea una denuncia o cuando sea una querella. La clave está aquí en esta laminilla, en la parte de abajo, donde dice, y que dicho acto u omisión lesiona o pone en peligro bienes jurídicos. Esa es la clave, los bienes jurídicos. Bien. La clave son los bienes jurídicos. ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Miren, cuando, vamos a poner estos ejemplos. Cuando a una persona la violan, ¿qué es lo que atacan? Atacan su libertad sexual. Es decir, todas las personas tenemos el derecho de decidir con quién sostenemos una relación íntima, con quién y cuándo y cómo y dónde. Entonces, es un derecho que todos nosotros tenemos. Bueno, los adultos, ¿verdad? Específicamente. Los niños no entran en esta explicación. Bueno, entonces, como adultos tenemos ese derecho. Ahora, resulta que la violación atenta contra la libertad sexual, ¿no? Resulta que la esposa, a pesar de que es su esposo y lo ame, se amen, resulta que ya ustedes me habían dicho cuando tratamos jurisprudencia que ningún esposo, ninguna esposa puede imponer la cópula, ni siquiera a los esposos, ¿verdad? Ni siquiera. ¿Por qué? Bueno, por una concepción muy sencilla. Las cuestiones de tener esta intimidad es no por obligación, sino por gusto. Esa es la única explicación, no hay más. Entonces, ustedes podrán estar casados o casadas, imagínense así. Y estando casados, pues, o casadas, no necesariamente significa que tengan siempre el ánimo, la disposición, ¿no? Aunque sea su esposo, su esposa y lo amen, ¿no? Pues también estarán cansados, tristes, enojados o enojadas. Entonces, esa es la libertad sexual, ¿no? Aunque sea el ser amado, mi esposo, la esposa, el novio o la novia,
no tengo ganas y se debe de respetar. ¿Bien? Entonces, el delito de violación ataca la libertad sexual, que ya explicamos, cuando yo quiera, donde yo quiera, a la hora que yo quiera, y la otra persona tiene que estar en la misma sintonía, ¿no? Esa es la libertad sexual. Bueno, entonces, eso que acabo de explicar, es un bien jurídico. La libertad sexual, con todo lo que expliqué, así se le llama, bien jurídico. Ataca la libertad sexual. Ese es mi bien jurídico. ¿Bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, de si nosotros estuviésemos en un salón, ustedes sentados y yo enfrente de ustedes, y entonces yo me enojo por cómo me contesta a la mejor Carla, y entonces yo le doy un coscorrón fuerte a Carla. Bueno, ¿qué es esto? Significa que yo estoy atentando contra la integridad física de Carla. Imaginemos que Carla tenía una lesión que apenas se le estaba, pues, componiendo, ¿no? A lo mejor tiene problemas, con una operación que tuvo Carla. Carla, pues, nos estamos poniendo de ejemplo, ¿no? Y resulta que yo le doy un coscorrón fuerte. Y resulta que como para colmo de males, la lastimo en aquella herida. Y grave, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nadie puede tocarnos nunca. Es decir, nadie tiene el derecho de golpearnos, de empujarnos, de pellizcarnos, de aventarnos. Nadie. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico que se llama la integridad física o la integridad corporal. Bien, entonces, esto es violencia. La violencia se castiga o debe ser castigada. Bien, la violencia es un delito. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo estar enojada con Carla, ¿no? Porque pues, no me contesta cuando le pregunto. Y yo le voy a decir, ¿sabe qué, Carla? Tú sálgase del salón, o ¿sabe qué, Carla? Pues le va a bajar un punto, se lo merece. Pero no la puedo tocar. Bien, no la puedo incluso ni maltratar verbalmente. Que yo la bullié, que la exhiba, que la trate indignamente. Tampoco, porque eso es violencia, ¿verdad? Entonces, eso también es un delito. Este tipo de delitos, de la violencia física o moral, atentan contra, dijimos, la integridad física de la persona o la integridad corporal. ¿Qué es la integridad corporal? Es otro bien jurídico. Cuando nosotros estudiamos derecho penal, eso es lo que aprendemos. Cada delito protege un bien jurídico, es decir, cada delito hay una explicación de lo que ofende, de lo que daña, de lo que no se debe de tocar, lo que es precioso en los seres humanos. ¿Bien? Entonces, significa que hay bienes jurídicos, como decía nuestra compañera Jessica, que nos van a afectar a todos y otros bienes jurídicos que nada más le van a afectar a una persona. Entonces, aquí en el ejemplo específico, ¿no? El ejemplo es muy sencillo. Si nosotros sabemos que hay personas que se dedican a robar, ¿no? Estas personas que roban, la pregunta sería, nadie me tiene que contestar, la pregunta sería, ¿el ratero afecta bienes jurídicos de todos o de alguien en específico? Y la respuesta es, el ratero afecta bienes jurídicos de todos. Y entonces alguien pudiera pensar, pero es que a mí no me han robado nada, nunca. Y entonces la respuesta es, el hecho de que no le hayan robado nunca nada no significa que usted está a salvo. Probablemente hoy no le han robado y toda su vida, pero ¿alguien de ustedes me puede dar la garantía al 100% de que no va a ser víctima del delito de robo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, a mí nunca me van a robar? Pues eso es una mentira, ¿no? Digo, deseo con todo el corazón que nunca les pase nada malo y si les roban, pues que solo les quiten algo, corran y ni cuenta se den casi, ¿no? Pero significa que el ratero
le va a robar a todos. O sea, él no va a distinguir si es mujer, anciano, niña, niño. Él roba todo lo que se mueve. Bien. Entonces, el ratero tiene esa característica, ¿no? Roba el que puede, el que se deja, el que se descuida. Entonces, el robo daña bienes jurídicos de todos porque todos estamos susceptibles de ser robados. Bien. En el caso de esta prima que es asaltada sexualmente por su esposo, pues no hay ninguna posibilidad, ¿verdad?, de que el señor nunca nos asalte sexualmente, porque repetimos, él le reclama a su esposa el derecho de cohabitar, salvo que se divorcie y luego se case con uno de nosotros, de nosotras, pues entonces sí corremos peligro. Entonces, ahí hay bienes jurídicos muy específicos o particulares. Bien. El otro ejemplo también es el de, ¿cómo se llama? Cuando chocan dos carros, bien, la persona que choca con su Jetta y a lo mejor choca con un Tsuru, entonces ahí hay un delito, bien, el delito de dañar la propiedad de otra persona. Significa que el dueño de a lo mejor el Jetta, que fue el que se pasó el alto, pues única y exclusivamente dañó el pobre Tsuru del pobre señor. Pues ahí sí, que lo justo, ¿no? Que le pague los daños al pobre señor dueño del Tsuru. Pero nosotros no estamos afectados porque el señor del Jetta pues es la primera vez que choca en 50 años, ¿no? El señor es un hombre muy precavido, pero ahora sí que esta vez chocó porque no vio el semáforo, ¿no? Puede ser, sí puede suceder. Entonces, este señor no es un peligro para nosotros, fue un accidente, se descuidó, no llevaba sus lentes, fue imprudente, pero no representa ningún peligro. Lo encontramos en la calle y no nos va a atacar, no nos va a asaltar, no nos va a herir. Es un hombre bueno, despistado, pero bueno. Bien, entonces el punto aquí clave es los bienes jurídicos que se lesionan. Bien, entonces repetimos, no es la misma persona que a lo mejor anda en la calle golpeando a todos, ¿no? Eso también puede ser, ese sí ya es un delincuente, golpea a los más vulnerables, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que golpean solo por golpear? ¿Por qué? No lo sé. Ese sí es peligroso. No sea que nos lo encontremos, nos golpea por la espalda, además es cobarde, y nos puede causar una fractura mortal. Entonces, aquí la clave son los bienes jurídicos. Cuando ustedes en su materia de penal la estudien, se van a tener que concentrar en el análisis de los bienes jurídicos y así es como nos vamos a orientar qué delitos se persiguen a través de la denuncia y qué delitos se persiguen a través de la querella. Pero entonces, Jessica Caro estuvo muy bien su explicación. Bien, gracias. Bueno, entonces dentro de la denuncia, ya nada más para cerrar, tenemos aquí las partes, el denunciante. El denunciante es la persona que presenta la denuncia, ¿no? Es sencillo. El denunciante es la persona que presenta la denuncia. O sea, ahí no hay más explicación. El denunciante es aquel que va con el Ministerio Público y hace de su conocimiento la comisión de hechos constitutivos de delito que dañan a todos, ¿bien? Entonces ya dijimos, hay una banda de rateros que asola la colonia, a mí no me han robado, pero no voy a esperar a que me roben, ¿verdad? Necesito que ya los agarren porque son bien peligrosos, ¿bien? O vengo a denunciar que muchas mujeres de mi colonia han sido violadas, ¿no? Y yo tengo miedo, pues, porque soy mujer o porque no soy mujer, pero tengo hermanas, mamá, ¿bien? Ahí está. Entonces, este es el denunciante. Bueno, aquí tenemos, puse algunos delitos que se persiguen a través de la denuncia. Tenemos ahí la violación, ¿no? El secuestro, claro. La trata de personas, por ejemplo, para la esclavitud sexual. Cuando nosotros vemos a las mujeres en la calle y vemos una fila, ¿no? Mejor dicho, calles y cuadras enteras de mujeres paraditas ahí, una tras otra.
Entonces, nosotros sabemos que esas mujeres no están por su gusto, ¿bien? No están por su gusto. Porque, bueno, esto atiende a un estudio ya muy acabado, ¿no? De haberse demostrado las redes gigantescas de trata de personas para esclavitud sexual. Entonces, fíjense, es un delito que la sociedad tolera o soporta o no se denuncia, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué ha crecido tanto este delito? Porque la sociedad lo tolera, lo permite. Bien, porque como decimos, si se venden muchos, ¿qué será? Muchas carteras, ¿no? De una marca, a lo mejor de la marca Guess, se venden muchísimas, pues será porque a lo mejor quienes las compramos, las compran, imaginemos, nos gustan mucho y las consumimos mucho. Y entonces, cuando sale un modelo nuevo, lo queremos. Oiga, pero el otro está muy bien, no importa, yo quiero el nuevo. Entonces, que hay mucha demanda. La esclavitud sexual de hombres y mujeres, incluyendo niños y niñas, existe porque hay mucha demanda. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Por eso es que nosotros vemos calles enteras a veces en algunas partes del país, que hay mucha persona parada ahí prostituyéndose y decimos, ah, caray, pues que es mucha la demanda, sí, no se dan abasto. Bien, bueno, entonces ahí tenemos el homicidio doloso, la delincuencia organizada, todos estos son ejemplos de delitos de los que un ciudadano se puede enterar y puede ir a denunciar. Oiga, ahí hay niñas en un bar, yo las he visto, están chiquillas, vengo a denunciar porque no creo que estén por su gusto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la denuncia. Repetimos, ¿por qué es importante denunciar? Pues porque las niñas, sobre todo, ¿verdad? Mientras más jovencita sea una mujer, pues a veces es más, ¿cuál es la palabra? Más deseable para estas redes de criminales, ¿no? Es un peligro ser tan joven, pues porque estas personas secuestran y esclavizan. Entonces, por eso es nuestro deber, cuando vemos algo así, pues denunciar. Bueno, entonces esa es la explicación para la denuncia. Después continuamos con quién es el querellante, porque aquí ya vamos a terminar, ¿bien? Entonces, chicos, ya se pueden desconectar, les agradezco y que estén muy bien. Pueden salir si gustan. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, bonito día.